Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el 22º domingo de tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Sean Conaway de la diócesis de Youngstown. Yo soy Alma Cirielo, también de la diócesis de Youngstown. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he venido a anunciar a gritos violencia y destrucción, por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria.
Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar a su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué los sirve a uno ganar al mundo entero, se pierde su vida? ¿Y que podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno de lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un verano trabajé en mantenimiento en un campus universitario. Disfruté mi trabajo y mi jefe pensó que hice un buen trabajo. Durante el verano, él me dio más y más responsabilidad. Un día yo estaba haciendo algunos paisajismos por mí mismo.
Había varias plantas que necesitaban ser colocadas en el suelo. Terminé el trabajo y ya que era el fin del día, me fui a casa. Y a la mañana siguiente, mi jefe me llevó aparte. Me mostró una de las plantas que no puse en el suelo. Lo había pasado por alto. Afortunadamente, aunque las raíces estaban expuestas y yo había puesto la planta en riesgo, sobrevivió después de plantarla esa mañana. Ese error fue sentido tan profundamente como cualquiera de los elogios que he recibido. Por supuesto, aprendí muchas lecciones de ese fracaso. Aprendí sobre la resiliencia de las plantas. Aprendí maneras de evitar cometer el mismo error. Aprendí que nos juzgamos con dureza. Aprendí misericordia en la manera gentil que mi jefe me ofreció la corrección. Aprendí que Dios no quiere que seamos definidos por nuestros errores y nos da oportunidades para crecer y cambiar. Aprendí que no todo sufrimiento es malo. Y nuestra celebración de hoy nos está diciendo que las dificultades, el dolor, el sufrimiento pueden producir buenos frutos. Hoy Jesús está diciendo a sus discípulos que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida cristiana, ya que Cristo será rechazado. Jeremías nos está mostrando que el sufrimiento es una parte inevitable de seguir los caminos de Dios, ya que no puede evitar molestar a otros mientras predica el mensaje de Dios. Y San Pablo nos recuerda que parte de la vida cristiana es ofrecernos voluntariamente como un sacrificio vivo, como un culto espiritual. El sufrimiento que experimentamos adopta estas diferentes formas. Como Jesús y Jeremías, seremos despedidos por las cosas llenas de fe que decimos y hacemos. Al igual que Jesús y San Pablo, sabremos que autosacrificio beneficia a otros. Al igual que Pedro y Jeremías, aprendemos que no solo recibir corrección después de un error, sino también comprometernos con Dios y sacrificar partes de este mundo establece raíces eternas en nuestra vida con Dios. A través del sufrimiento con Cristo recibimos el gozo de la fe, la capacidad de ayudar a otros y la promesa de recompensas eternas. Y sin embargo, luchamos. Al igual que Pedro, que tierra a Jesús aparte y prometemos la ausencia de dolor, como Jeremías, tratamos de dejar de lado nuestra vocación cristiana para no molestar a los que nos rodean. Actuamos perfectamente para que no recibamos la corrección de los demás. Llenamos nuestras vidas con cosas buenas, agradables y cómodas. Hacemos muchas cosas para evitar las dificultades y el sufrimiento. Pero Jesús nos dice, el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Él nos dice esto con compasión, pero también sin excepción y definitivamente. La cruz toma muchas formas en nuestras propias vidas, en nuestra parroquia, en nuestro mundo. Cada uno de nosotros conoce nuestra propia cruz, pero hoy nos invita a abrazarla más plenamente. En la vida eterna se nos promete una vida sin cruz, y así nos aferramos a las cosas que están de este mundo que parecen libres de dificultad, porque anticipan esa vida perfecta. Y como disfrutamos justamente de los placeres terrenales, como vacaciones de verano y reunión con amigos, tenemos que acordarnos de volvernos voluntariamente de esas cosas y recoger nuestra cruz. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a aprender todas las lecciones maravillosas que nos va a enseñar. Nos encontraremos con el amor de Dios.
En esta Eucaristía crecemos en nuestro deseo de las cosas de Dios. En esta Eucaristía nos encontramos con nuestra mayor alegría. Y a medida que experimentamos los desafíos y las dificultades de la vida, experimentamos más profundamente la paz y la promesa de la vida de Dios que compartimos voluntariamente con los demás. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma oración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al participar de la Eucaristía, no oramos solo por nosotros, sino también por los demás. Hagámoslo con espíritu de fraternidad y solidaridad, que el Señor escucha complacido nuestra oración. Por la Iglesia, para que lleve a la plenitud las esperanzas del Concilio Vaticano II, roguemos al Señor. Amén, Señor. Para que todas las naciones luchen por leyes laborales justas y tengan buenas condiciones de trabajo y salarios justos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los maestros y estudiantes regresen a la escuela con entusiasmo y reciban el nuevo año académico con deseos de aprender, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Para que todos los reunidos en torno a esta mesa se apoyen mutuamente en todas las tribulaciones de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muestra, Padre, tu bondad al pueblo que te suplica, para que reciba sin tardanza lo que te pide con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu de la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, divino Creador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Jesús mi Redentor. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Espíritu de amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Buscaré otro mar. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento que nos ha alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor puedan ir en paz. Adiós.